Bien, entonces decíamos, ¿no? Decíamos con relación al debate entre esta cuestión del término, del concepto populista, pues bueno, ¿cuál sería entonces el tema, el concepto antagónico, ¿no? Impopular, ¿no? O sea, si uno es populista, el otro es impopular, ¿no? Entonces, habría que reflexionar bien estas cuestiones del lenguaje porque básicamente, pues es el debate actual que nosotros estamos teniendo. Entonces, y digo, ¿no? Se acusa al actual gobierno de ser populista, pero, pues, ¿cuáles son esos argumentos para calificarlo de populista, ¿no? Eso habría que que, este, que debatir, porque básicamente, digo, también otra cuestión, bueno, con esto no estamos diciendo que, ¿no? Con esto no estamos haciendo un apoyo o una apología a los gobiernos de la Madrid y de Echeverría, sino que ¿no? Debiese inventarse una categoría nueva precisamente para designar este tipo de gobiernos, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente estos, ¿no? Porque hubo por ahí un debate, una discusión acerca de estas cuestiones que habría pues que retomar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se está tomando en cuenta que existen pues determinadas cuestiones bueno, que están, que deben ser cuestionadas, ¿no? Pero bueno, ahorita avanzamos más en esa cuestión. Dice, como los economistas, como economistas, más que el Producto Interno Bruto o su tasa de crecimiento, lo que debemos analizar es el bienestar de los individuos. La reactivación de la economía vía gasto del gobierno aumentará la producción, pero si ese gasto no es utilizado en la creación de bienes o en la inversión de proyectos lo suficientemente valiosos para la sociedad, entonces el gobierno tan solo empeorará la situación económica de las personas, pues estará desviando recursos para actividades de poca productividad. Dice, para el año siguiente la recaudación aumentó, pero el gasto público se incrementó más del doble. El déficit fue cubierto en cierta medida por la emisión de billetes del Banco de México. Tanto la política fiscal como la política monetaria tuvieron un sesgo expansionista. El Producto Interno Bruto creció a 8.5% ese año. Bien, y ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver esta situación en la cual, pues, vemos, ¿no? Vemos cómo básicamente estamos teniendo una situación aquí bastante interesante. Sobre todo, ¿no? Sobre todo, en el tenor, ¿no? De cómo se van desarrollando estas cuestiones con relación a el déficit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dice que hubo una gran cantidad de déficit, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? El gobierno estaba perdiendo, ¿no? El país estaba perdiendo y que, pues básicamente imprimieron más billetes. Por supuesto, eso provoca una crisis. No se pueden imprimir billetes de más. Ese no es el problema, porque finalmente nosotros tenemos que respaldar el valor de los billetes con la riqueza, ¿no? Con la riqueza producida. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo básicamente tenemos esta dificultad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en ese sentido, pues no es tan fácil la cuestión, no es imprimir billetes por imprimir, vamos a ver que eso en realidad provoca una cuestión, pues, inflacionaria, ¿no? Entonces dice, la inercia de estas políticas continuó en los años siguientes a medida que el gasto crecía. Fue cubierto vía la emisión monetaria del Banco Central, pero también mediante la deuda externa, la cual de 1974 a 1976 se duplicó. Con ello, se generaron presiones sobre el tipo de cambio que comenzaba a estar sobrevaluado.
Debido a ello, las importaciones se volvieron relativamente más baratas en relación a la producción local, propiciando así déficit en la balanza comercial. El proceso de reajuste cambiario se vislumbraba inevitable, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo, pues, tenemos en esta situación una combinación, digamos que pues de elementos, ¿no? Tenemos una combinación de elementos, es decir, lo que estamos viendo es que México recibe capitales del extranjero, ¿no? Recibe un préstamo, lo cual, por supuesto, siempre es una forma de motivar el crecimiento de una economía. ¿Por qué? Porque el tener más dinero, pues obviamente permite que los gastos se realicen o permite realizar gastos con relación a muchas cosas, ¿no? Pero, como ya lo había señalado el texto de manera anterior, lo que ocurre, o lo que más bien, lo problemático aquí es en qué se gasta ese dinero. Entonces, si se recibe un préstamo para apoyar el gasto, ¿no? No necesariamente va a beneficiar a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos que para hacer paralelismos con relación a lo que está pasando en este momento. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo un gran énfasis con relación al gasto, ¿no? Es decir, está tratando de inyectar dinero, está tratando de meter dinero a la gente, ¿no? A la gente le está tratando de hacer llegar dinero, ya sea con becas, ya sea con pensión, ya sea con apoyos, o sea, está tratando de inyectarle dinero a la economía mexicana. Ese dinero finalmente se va al consumo. La diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que hizo este señor, ¿no? Y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es que el consumo que se impulsó en gobiernos anteriores fue con base en la deuda. Y obviamente eso generó, pues si te debo dinero, te lo tengo que pagar, ¿no? Eso es una regla ineludible. Si te pido prestado, te tengo que pagar. ¿Qué pasó qué está pasando en este momento? Pues que no le estamos pidiendo dinero a nadie, sino que el mismo dinero que se está captando vía impuestos es lo que se está repartiendo. Entonces, existe, ¿no? Existe una preocupación por parte de los economistas y los analistas con relación a esto. Pero debemos tomar en cuenta otra cosa. A ver, ese dinero que se está repartiendo, de por sí se gastaba, ¿no? De por sí se gastaba. Se gastaba porque se les daba a los políticos en forma de bonos, porque se daba a los políticos o a los administradores en forma de salarios o prestaciones, o no. Y pues ya no, ¿no? Ya no. Entonces, aquí el problema, ¿no? O aquí más bien la situación es precisamente que no no hay un déficit, ¿no? Porque puede estar, ¿no? El dinero no lo pedimos prestado, el dinero ya lo teníamos, solo se está redistribuyendo de una manera distinta, ¿no? Entonces, que claro, de todas formas hay que estar atentos porque esto no es una bola de cristal, nadie tiene las decisiones limpias de responsabilidad, y vamos a ver cómo en ese sentido, pues sí va a existir una responsabilidad en dado caso de que no salga como se estaba planeando, y pues así, ¿no? Entonces sí hay una situación ahí bastante interesante con relación a esto, ¿no? Entonces, hay que ver en esta situación cómo se va a ir desarrollando, ¿sale? Bien, entonces dice, ante este escenario, regresamos a la situación del pasado, ante este escenario los inversionistas decidieron retirar sus capitales ante la inminente depreciación del peso.
Si mantenía sus inversiones en México, estas valdrían menos en relación con las inversiones hechas en alguna otra moneda. Esto desató una fuga de capitales, a pesar de los incentivos fiscales para contener su salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, pues los distintos inversionistas privados, pues claramente tenían inversiones, ¿no? O sea, los inversionistas, pues no son almas de la caridad, ¿no? Básicamente, pues ellos, pues lo que les interesa es hacer negocio, lo que les interesa es hacer dinero, y pues básicamente lo que ellos quieren es, ¿no? No tener, ¿no? No tener un riesgo. Si hay un riesgo, pues los capitales no tienen patria, no tienen compromiso con nadie y se van, ¿no? Y se van y no van a tocarse el corazón con relación a esta situación, pues porque básicamente ellos lo que están haciendo es supervivencia, ¿no? Supervivencia, ellos van a querer tener una mayor ganancia y eso es lo que les interesa. Entonces, aquí no hay, ¿no? Aquí no hay ¿no? Que lealtades ni nada, ¿no? Aquí es dinero y es dinero y ya, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, pues bueno, ¿no? Los capitales, ¿no? Las inversiones extranjeras empiezan a salir, las inversiones nacionales también empiezan a salir y eso obviamente tiene una consecuencia para la economía mexicana, ¿no? La presión cambiaria culminó, dice, en septiembre de 1976, cuando el tipo de cambio se devaluó 59%. ¿No? 59%. Esto en medio de una fuerte tensión entre el gobierno y el sector privado, con el objetivo de evitar mayores conflictos políticos. Echeverría decidió subir los salarios, decisión que hizo más largo y doloroso el reajuste económico. La actividad industrial disminuyó, el consumo privado cayó y generaron presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que nosotros estamos viendo es precisamente cómo hay, ¿no? Hay en nuestro país, pues, esta situación bastante compleja con relación a qué es lo que se debe hacer, ¿no? Tampoco se puede permitir, pues, votar, ¿no? Votar las acciones, dejarlas tiradas, porque finalmente, pues, hay que tomar en cuenta este conocimiento de las economías, ¿no? Entonces, ahí tenemos un peligro, ¿no? 2 meses después, Echeverría dejó la presidencia para que José López Portillo la ocupara. Vale la pena señalar que fue el único candidato registrado en dicha elección presidencial. La recuperación de las relaciones del gobierno con el sector privado fue de suma importancia para la nueva administración, así como la estabilización de la economía. El programa propuesto por el Fondo Monetario Internacional para recuperarse de la crisis fue cabalmente cumplido. El déficit en la balanza de pagos disminuyó, pero algo pasó a inicio de 1978. Se descubrieron enormes yacimientos de petróleo en el sureste del país, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver una cuestión importante, ¿no? Decíamos la aplicación de las medidas del Fondo Monetario Internacional, que, pues bueno, ¿no? Tiene metidas sus manos en un montón de países, en un montón de lugares, y que, pues de alguna u otra forma tienen, ¿no? Tienen esta forma de presionar a los países para realizar determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pues va a ocurrir esta cuestión del petróleo, va a influir de manera importante en los acontecimientos subsecuentes. A López Portillo le gustaba decir, los países del mundo se dividen en 2 tipos, los que tienen petróleo y los que no lo tienen, y México tiene petróleo. Así es como la economía retomó una vez más la senda del crecimiento inflacionario. El gasto del sector público aumentó más del 30% en ese año
en tanto que los ingresos fiscales no crecieron de manera significativa. Uno de los destinos del gasto fue el sistema alimentario mexicano, cuyo programa objetivo fue lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos, es decir, se buscaba encauzar los ingresos de la exportación de petróleo para la producción del campo, con la consigna básica de sembrar el petróleo, ¿no? Dice, el desequilibrio externo se hizo patente a través de una balanza de pagos deficitaria y una constante sobrevaluación del tipo de cambio. Es curioso notar cómo en una época de bonanza, como el descubrimiento de mantos petrolíferos, concluyó en un deterioro de las estructuras económicas. A este tipo de fenómenos se le conoce como la enfermedad holandesa. Bien, ¿no? Entonces lo que nos dice básicamente esta cuestión es curioso cómo finalmente nuestro país se ve envuelto en una situación complicada, ¿no? Precisamente porque no sabe administrar, ¿no? Porque básicamente los decisores o los tomadores de decisión pues están concentrados en gastar y no en invertir, y ese es el asunto central pues que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Y es un tema que nosotros debemos visualizar precisamente por la actualidad de este tema. Entonces, veamos cómo, pues básicamente, lo que tenemos es una situación, ¿no? En este momento, en el momento que estamos comentando del 81, cómo se vuelca, ¿no? La economía hacia estas cuestiones del petróleo, pero al final pues termina provocando una serie de problemas, ¿no? Dice, si bien la situación se volvió insostenible, cuando en mayo de 1981 se dio una ligera caída en el precio del petróleo. Si bien la caída no fue muy grande, el problema fue el error de diagnóstico tanto del gobierno como una parte del sector privado. Ambos consideraron que la caída de los precios del petróleo era un fenómeno transitorio, por lo que mantuvieron su nivel de gasto y financiaron el déficit vía deuda. En realidad, dicha caída inauguraría un periodo de bajas sistemáticas en el precio del petróleo y terminaría por volver insostenibles los niveles de gastos y elevaría los niveles de endeudamiento en el sector público y privado, ¿no? Entonces, dice, una nueva devaluación se hizo presente. En febrero de 1982, el peso perdió casi la mitad de su valor frente al dólar y las intenciones del gobierno para evitar una recesión fueron incongruentes. Por un lado, anunciaba el recorte del gasto, pero por otro decía aumentar los salarios, y parece que la historia se repite 6 años después. Devaluación, estrategias erróneas y contener la crisis y tensiones con el sector privado, ¿no? En esta ocasión, dice, el conflicto fue con el sector bancario. En septiembre en su último año, López Portillo tomó la inesperada decisión de expropiar los bancos comerciales. Su razón o excusa fue que ellos provocaron la fuga de capitales que desembocó en la devaluación. Bien, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo en ese sentido, pues existen una serie de argumentos políticos, ¿no? Económicos, pero hay una cuestión que sí debemos pues tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, lo que ocurrió, lo que pudo ocurrir o no pudo ocurrir, básicamente tiene que ver con la corrupción. Y en ese sentido, ¿no? Se nos olvida mencionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, es tema de actualidad el combate a la corrupción, sobre todo, ¿no? Sobre todo porque en un país, ¿no? En un país en donde la producción de la riqueza, ¿no? La producción de muchísimas cuestiones tiene que ver y no han terminado, pues nos lleva a preguntarnos, pues ahora sí que ¿qué onda, no? ¿Por qué nuestro país, siendo tan rico, y sabemos que es rico porque
ha dado, ¿no? Ha dado para que lo saquen muchísimo tiempo, ¿no? Y no lo han podido acabar, ¿no? O sea, nuestro país sigue produciendo una gran cantidad de riqueza, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El tema aquí es, y me parece que es un tema que normalmente en la literatura no se toca, ¿no? En la literatura académica no se toca, y es el tema de la corrupción. O sea, vean cómo aquí nadie está hablando de los negocios turbios, por ejemplo, cuando en este caso que se privatizan los bancos, ¿no? Perdón, que se nacionalizan los bancos, no se menciona cómo esta cuestión, ¿no? Ha tenido sus efectos. ¿No? Se, se, se toma en cuenta, ¿no? En muchos sentidos, pero al final no se toma como un factor fundamental que ha tenido o ha influido en el problema en México, ¿no? Entonces, qué es lo que nos toca, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca tener, ¿no? Pues, pues hay que hablar, ¿no? Acerca de este problema o de este gran problema que ha sido marcado, y no importa el sistema o el sistema de pensamiento económico, pero todo lo que nosotros hemos visto es un caso de corrupción, ¿no? Todo. Entonces, ahí lo interesante es cómo nosotros vamos a entrarle ahí a este tema, ¿no? Bien, terminado, agotado el desarrollo compartido, viene lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, ¿no? Dice, en el caso de México, bueno, y que de todas formas, aquí en el modelo neoliberal sigue habiendo corrupción, ¿no? Y ahorita lo vamos comentando. Dice, el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Dice, desde la década de los 40, la estrategia de desarrollo en México se sustentó en la protección del mercado interno a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron el aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado desempeñó un importante papel al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación económica de la actividad económica. Proudhon menciona, menciona que desde los 70 se puso en evidencia la fragilidad del modelo de sustitución de importaciones como proceso central del crecimiento económico, y con ello desaparecieron las bases de la estabilidad manifestadas en los aspectos como, uno, el déficit público pasó a cumplir el papel del motor del crecimiento y esta vez condujo a un fuerte deterioro de la balanza de pagos. Dos, al mismo tiempo que el déficit externo como proporción del Producto Interno Bruto avanzaba, sus fuentes tradicionales de financiamiento, la agricultura y los servicios, tendían a agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al endeudamiento externo. Tres, el crecimiento se vio interrumpido por políticas contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que éstas propiciaban abrieron la puerta a la especulación y a las fugas de divisas. Cuatro, el esfuerzo del Estado por recuperar el crecimiento conducían a agravar los desequilibrios macroeconómicos en su intento por mantener el modelo en funcionamiento. Realizó las exportaciones masivas de petróleo, más cuando se detuvieron, la situación se volvió insostenible y el país entró de lleno a un periodo de crisis y ajuste estructural, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos acaba de mencionar el autor autora de este artículo, pues es precisamente cómo
la excesiva intervención del Estado en la economía había estado generando una serie de contradicciones. Como todo, ¿no? Esta cuestión del proteccionismo es proteger, ¿no? Es proteger. Eh, Funciona a corto plazo, ¿no? Funciona a corto plazo. Pero a largo plazo, obviamente, si tu intención es tener una economía dinámica, una economía que pueda competir con las otras economías, el proteccionismo no te conviene. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que vamos a ver es precisamente cómo el proteccionismo lo único que hace es no generar la innovación de los diferentes campos. ¿Por qué? Pues porque básicamente no se ven, las empresas no se ven presionadas para realizar innovaciones, ¿no? Y si no realizan innovaciones, pues básicamente pues se enquistan y pues se vuelven un monopolio o un oligopolio. Obviamente esa situación del monopolio y del oligopolio, pues benefician únicamente a las personas que están llevando la mano del contrato, perdón, del mercado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en ese sentido la economía mexicana se vuelve ineficiente, la economía mexicana se vuelve algo que no necesariamente pues funciona, ¿no? Y que no necesariamente está dando la calidad que debería estar dando con relación al consumo. Entonces, vamos a ver cómo en ese sentido, ¿no? En ese sentido, pues estas medidas proteccionistas finalmente pues tienen, ¿no? Una serie de problemas bastante importantes, ¿no? Dice, al inicio de los 80, el fenómeno que venía perfilando desde la década anterior cumple su cometido, es decir, el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en México por revolucionario estaba en crisis. Es el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, cuando se tiene su aplicación en la estrategia neoliberal. Inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, desmantelamiento que abarca el régimen de Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo. Durante el primer año del régimen de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía. Para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982 tenía el gobierno federal 1,155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que no eran estratégicas ni prioritarias para el gobierno, para el desarrollo nacional, argumento presentado en un documento informativo para el gobierno federal. En el periodo salinista, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental en esta etapa. Se realizaron algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado. Tal es el caso de los artículos 28, 73 y 123 referidos a la privatización de la banca, la reforma electoral, de la ley de culto y al artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros, ¿no? Es decir, eliminar el ejido. Dice, en efecto, con las modificaciones realizadas al artículo 27 se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de la participación del capital privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales, además de ser objeto de compra y venta, arrendamiento y de contratos de asociación. Se buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades agrícolas con el apoyo del sector privado. Es decir, la modificación del artículo 27 forma parte de la reestructuración de la economía mexicana, en general en un nuevo modelo de inserción en el mercado mundial.
En esta lógica, la agricultura requería una modernización de infraestructura productiva y de comercialización para aumentar la productividad y competitividad internacional. Para ello se necesitaban cuantiosas inversiones en el agro que ahora tienen a que ser realizadas por el capital privado. Bien, ¿no? Y entonces tenemos las cuestiones, ¿no? De cómo se empieza a realizar esta reestructuración económica y cómo básicamente pues estamos hablando, ¿no? De esta cuestión. Dice la forma o el cambio que se da con relación a esta situación es reformas al artículo 27 para cancelar el reparto agrario, acelerar la entrada del libre mercado de la tierra ejidal, etcétera, etcétera, desmantelamiento y privatización de las instituciones de servicio y crédito del sector agropecuario, así como de la infraestructura productiva, retiro de subsidios y precios de garantía de todos los productos agropecuarios, la orientación de la producción agrícola al mercado internacional, la implementación de programas asistenciales para los campesinos pobres que al ser considerados sectores infuncionales quedan excluidos del esquema de desarrollo, ¿no? Otra característica, dice, el neoliberalismo continúa con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya terminó ese, ya se acabó, entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 1994. Representando con ello su entrada a la economía global al conformar la mayor área de crecimiento en Norteamérica, anunciado como el instrumento que conduce al crecimiento económico y social que el país necesitaba. Dice, en la cuestión agropecuaria, el Tratado de Libre Comercio generó expectativas para alentar la expansión del sector agroexportador. No obstante, las asimetrías económicas y sociales de la economía norteamericana y la canadiense, la incorporación de México al tratado ha venido a ser un eje estratégico para forzar la modernización del sector agropecuario. Los productores reunieron las condiciones inmediatas para elevar la productividad, los costos y vender precios competitivos, han sido beneficiados de este cambio estructural alrededor del 5% en total. Los productores que no han sido capaces, 95%, están condenados al desplazamiento del mercado y su producción a ser sustituida por importaciones de alimentos y materias primas provenientes de sus socios comerciales, ¿no? Entonces, básicamente, pues es lo que nos está diciendo, que hubo empresarios que se pudieron adaptar campesinos productores que se pudieron adaptar al mercado, y hubo pues los que no se pudieron adaptar, ¿no? Claramente no es, cuando hablan de las asimetrías, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el campesino mexicano que el campesino tecnificado, el campesino mexicano artesanal al campesino tecnificado estadounidense o canadiense, ¿no? Entonces ahí hubo un gran problema. Posteriormente, dice, en los años 1994 y 2000, el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28 con el objeto de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación vía satelital y ferrocarril. Crea las AFORES, transformando con ello la seguridad social de los trabajadores, y compromete con el capital financiero internacional a privatizar la petroquímica y la industria eléctrica. La política neoliberal de Vicente Fox Quesada se encaminó bajo el esquema que sus antecesores al ponerse al servicio del capital transnacional y buscando cancelar los derechos de la nación de los mexicanos. Dentro de las acciones realizadas en este periodo se puede hacer mención, entre otras, la continuidad en los intentos por privatizar la industria energética, la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a universidades públicas, la privatización paulatina de los servicios de salud, la tendencia creciente a la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros han sido retomados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien al inicio de su periodo da paso a la reforma de la ley del Seguro Social y
de los trabajadores del Estado, afectando seriamente a los trabajadores agremiados en este instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética, ¿no? Entonces dice, el legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo e inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón se resume en estancamiento económico, la falta de empleos formales, el grave deterioro de los salarios reales, la concentración de la riqueza y exclusión social, y un mayor flujo temporal y permanente de los trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida. Una creciente dependencia de las familias a las remesas y de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida. Finalmente, dice, afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México, aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera, demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto pregonaba, ¿no? Entonces, ahora, otra vez, ¿no? El problema básico del neoliberalismo es que viene impregnado de un alta dosis de corrupción. Entonces, eso pues, es lo que básicamente pues termina por amolar este sistema. Bien, dejamos por ahí la clase y nos vemos.